El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las instalaciones de entrenamiento militar mientras Sara Martínez ajustaba la mira de su rifle por enésima vez esa semana. El sudor le corría por la frente a pesar del aire fresco de la montaña. Llevaba 3 meses intentando dar en el blanco imposible, y cada intento fallido solo la reforzaba. El comandante Jake Iron Fist Thompson observaba desde su torre de observación, sacudiendo la cabeza. El veterano Seal, de tez canosa, había visto ir y venir a miles de reclutas, pero a ninguno como Sara. Poseía una inusual combinación de paciencia y agresividad que le recordaba a los mejores francotiradores con los que había servido en Afganistán e Irak. Martínez, recoge todo. La voz del comandante Thompson resonó por la radio. Llevas ahí fuera desde el amanecer. Sara ignoró la orden y preparó otro tiro. El objetivo estaba situado a 1200 metros, parcialmente oculto tras una barrera de hormigón con solo una pequeña abertura visible. El viento era impredecible a esa distancia, y el ángulo requería una precisión que rozaba lo imposible. Los expertos militares habían diseñado este desafío en particular para que fuera casi inalcanzable, con la intención de humillar incluso a los tiradores más seguros. Los demás reclutas se reunieron alrededor de la plataforma de observación, observando a Sara con binoculares. La mayoría había desistido de este objetivo semanas atrás, aceptando que algunos desafíos simplemente superaban la capacidad humana. Pero Sara se negaba a aceptar la derrota. «Está perdiendo el tiempo», murmuró el cabo Davis, un hombre corpulento que había tenido dificultades con su propia puntería durante el entrenamiento. Nadie puede dar en ese blanco con constancia. Está diseñado para ser imposible. El comandante Thompson escuchó el comentario y se giró para encarar al grupo de reclutas. Su rostro curtido revelaba años de experiencia en combate, y sus ojos reflejaban la sabiduría de quien había presenciado tanto el triunfo como la tragedia en innumerables campos de batalla. Ese objetivo ha sido alcanzado exactamente 4 veces en la última década, anunció. Su voz resonó por la plataforma de observación, 3 veces por suerte, una por el sargento mayor Rodríguez antes de retirarse. El ejército lo usa para enseñar humildad, no logros. El dedo de Sara se cernía sobre el gatillo mientras controlaba su respiración. Había estudiado cada variable, patrones de viento, cambios de temperatura a lo largo del día, la ligera vibración en la plataforma causada por el paso de vehículos. Su cuaderno contenía observaciones detalladas de semanas de práctica, incluyendo bocetos de trayectorias de balas y cálculos que impresionarían a un profesor de física. Criada en la Texas rural, Sara había aprendido a disparar de su abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que enfatizaba la paciencia y el respeto por el arma. Él le había enseñado que disparar no se trataba de poder ni agresión, sino de integrarse con el entorno y comprender todos los factores que podían influir en la trayectoria de la bala. Los militares habían notado las excepcionales habilidades de Sara durante el entrenamiento básico. Mientras otros reclutas tenían dificultades con las pruebas estándar de puntería, ella obtenía calificaciones perfectas constantemente. Sus instructores la recomendaron para el entrenamiento avanzado de francotirador, un programa que solía aceptar solo a los soldados de élite. Pero este objetivo en particular se había convertido en su obsesión. Llegó al campo de tiro antes del amanecer y se quedó hasta que la oscuridad la obligó a detenerse. Otros reclutas comenzaron a llamarla fantasma por su dedicación solitaria y su capacidad de permanecer inmóvil durante horas mientras observaba el objetivo. El comandante Thompson bajó de su torre y cruzó el campo de tiro hacia la posición de Sara. Sus pesadas botas crujieron sobre la grava, pero Sara permaneció concentrada en su mira. Había aprendido a bloquear todas las distracciones, creando una burbuja de concentración que le permitía rendir al máximo. «Martínez», gritó al llegar a su posición. «Tenemos que hablar». Sara finalmente levantó la vista de su rifle. Sus ojos oscuros reflejaban determinación y frustración. Llevaba 2 años en el ejército, pero este desafío amenazaba con romper su récord perfecto. A lo largo de su entrenamiento,
Nunca se había topado con un obstáculo que no pudiera superar con dedicación y práctica. Señor, sé que puedo acertar, dijo con voz firme a pesar del cansancio. Solo necesito más tiempo para comprender las variables. El comandante Thompson se sentó a su lado en la colchoneta de tiro, algo que rara vez hacía con los aprendices. Su presencia indicaba que esta conversación sería diferente a sus habituales breves instrucciones o correcciones. Te he estado observando durante meses, comenzó, con la voz más suave de lo habitual. Tu dedicación es admirable, pero hay algo que debes entender sobre este objetivo. No fue diseñado para ser acertado constantemente. Representa el tipo de disparos imposibles que a veces exige el combate real. Sara asintió, pero no dejaba de mirar su rifle. Entendía el propósito teórico del ejercicio, pero su naturaleza competitiva no le permitía aceptar el fracaso. Cada disparo fallido se sentía como una derrota personal, y nunca había aprendido a rehuir un desafío. Mi abuelo siempre decía que cualquier disparo es posible con la preparación suficiente, respondió. Sobrevivió a la guerra porque nunca se rindió, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. El comandante Thompson sonrió levemente, reconociendo la tenaz determinación que había convertido en leyenda a algunos de sus mejores soldados. Había visto esta cualidad en Afganistán, donde los disparos imposibles a veces significaban la diferencia entre la vida y la muerte para todo un pelotón. La sesión de entrenamiento de la tarde estaba a punto de comenzar, y otros reclutas preparaban su equipo en posiciones de tiro cercanas. Sara sabía que su constante concentración en el objetivo imposible se estaba convirtiendo en una fuente de entretenimiento para sus compañeros. Pero se negó a dejar que su escepticismo influyera en su compromiso. «Dame una semana más», pidió Sara, mirando directamente al comandante Thompson. «Si no puedo acertar para entonces, pasaré a otros objetivos de entrenamiento». El comandante estudió su rostro, viendo algo que le recordaba a sus años de juventud, cuando se negaba a aceptar limitaciones. Había aprendido que a veces las lecciones más valiosas provenían de ir más allá de lo que parecía posible, incluso cuando el éxito seguía siendo esquivo. «Una semana», aceptó, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo del uniforme. «Pero también completarás todos los demás requisitos de tu entrenamiento. No permitiré que sacrifiques tu desarrollo integral por un solo objetivo». Mientras el comandante Thompson se alejaba, Sara regresó a su rifle con renovada determinación. Tenía 7 días para lograr lo que los expertos militares consideraban casi imposible. El desafío que se avecinaba pondría a prueba no solo sus habilidades de tiro, sino también su capacidad para mantener la concentración bajo presión y gestionar sus propias expectativas y emociones. La mañana siguiente llegó con una niebla inesperada que se extendía por las instalaciones de entrenamiento de montaña como un manto gris. Sara permaneció en su posición habitual, estudiando las condiciones meteorológicas a través de su mira. La niebla desaparecería en 2 horas, pero le dio tiempo para revisar sus cálculos y prepararse para otro intento con el objetivo imposible. El comandante Thompson llegó antes de lo habitual con 2 tazas de café. Le entregó una a Sara sin decir palabra y luego se acomodó en una silla de observación cercana. Este gesto la sorprendió porque rara vez mostraba una atención tan personal a los aprendices. «Háblame de tu abuelo», dijo, mientras bebía un sorbo de café mientras observaba cómo la niebla se despejaba lentamente del valle. Sara bajó el rifle y aceptó la taza caliente con gratitud. Las mañanas en la montaña siempre eran frías, y el café le proporcionaba tanto calor físico como un momento de conexión humana que había echado de menos durante su intensa concentración en el objetivo. «Era francotirador en el frente del Pacífico», comenzó, con un tono respetuoso en su voz que siempre aparecía al hablar de su abuelo. «Nunca habló mucho de la guerra cuando yo era joven, pero al crecer, me contó algunas historias. Dijo que la paciencia era más importante que la habilidad, y que comprender el entorno era más valioso que tener el mejor equipo». El comandante Thompson asintió, reconociendo la sabiduría que a menudo provenía de los veteranos de combate.
Había aprendido lecciones similares durante sus propios despliegues, donde el éxito a menudo dependía de factores que iban más allá de la mera puntería. La niebla seguía despejándose, revelando el desafiante objetivo en la distancia. Sara había memorizado cada detalle de su construcción: la barrera de hormigón, la pequeña abertura, la placa metálica que servía de objetivo. Conocía las medidas exactas y había calculado la trayectoria requerida cientos de veces. «Parece que tu abuelo entendía el aspecto mental del tiro», observó el comandante Thompson. «La mayoría de la gente se centra en los aspectos técnicos y olvida que la mente controla todo lo demás». Sara regresó a su posición de tiro al mejorar la visibilidad. Había desarrollado una rutina previa al disparo que incluía comprobar los indicadores de viento, ajustar la mira telescópica y controlar la respiración. Esta rutina se había vuelto automática, lo que le permitía centrarse en las variables más sutiles que podían afectar su precisión. Los demás aprendices empezaron a llegar para su sesión matutina, y varios se detuvieron a ver el último intento de Sara. Se había corrido la voz por toda la instalación sobre ella. La obsesión con el objetivo imposible, y algunos habían empezado a hacer apuestas informales sobre si finalmente lo lograría. «Se va a volver loca», susurró el soldado Johnson, un joven recluta de Ohio, que se había hecho amigo de Sara durante su primera semana de entrenamiento. Nunca había visto a nadie esforzarse tanto por algo que podría ser imposible. El sargento Williams, uno de los instructores de entrenamiento, escuchó el comentario y decidió ofrecer su perspectiva. Llevaba 8 años en las instalaciones y había visto a muchos tiradores talentosos intentar el mismo reto. «El objetivo tiene múltiples propósitos», explicó a los aprendices reunidos. «Sí, enseña humildad y ayuda a comprender las limitaciones, pero también revela carácter. Algunos se rinden de inmediato, otros lo intentan durante unas semanas y muy pocos se obsesionan como Martínez. Cada respuesta nos dice algo importante sobre la persona». Sara ignoró la conversación a sus espaldas y se concentró en su respiración. Había aprendido a disminuir su ritmo cardíaco y a entrar en un estado de concentración tranquila que bloqueaba todas las distracciones externas. Su abuelo le había enseñado esta técnica durante sus cacerías cuando tenía 12 años. El viento cambió ligeramente y Sara esperó a que se estabilizara. La paciencia se había convertido en su mayor virtud durante estos intentos. Se negaba a disparar precipitadamente o a dejar que la frustración la llevara a tomar malas decisiones. Cada intento se planificaba y ejecutaba cuidadosamente con total atención al detalle. El comandante Thompson terminó su café y se levantó para dirigirse a los reclutas reunidos. Su presencia exigió atención inmediata y la conversación informal cesó cuando todos se concentraron en él. «Quiero que todos observen el enfoque de Martínez», anunció. «Independientemente de si da en el blanco, su proceso demuestra varios principios importantes. Estudia las condiciones, mantiene la constancia en su rutina y se niega a que la presión externa afecte su toma de decisiones». Sara agradeció el apoyo del comandante, pero permaneció concentrada en su tarea inmediata. El viento se había estabilizado, la iluminación era óptima y su cuerpo se sentía debidamente preparado. Había aprendido a reconocer cuando todas las condiciones se alineaban para el mejor intento posible. Su dedo se dirigió al gatillo mientras realizaba los últimos ajustes a su puntería. El blanco se veía claro y nítido a través de la mira, y pudo visualizar la trayectoria de la bala en el aire. Esta técnica de visualización fue otra lección de su abuelo, quien creía que la preparación mental era tan importante como la habilidad física. El disparo resonó por todo el valle, resonando en las montañas circundantes. Sara mantuvo su posición y observó a través de la mira cómo su bala impactaba en la barrera de hormigón a solo milímetros de la abertura del blanco. Era su tiro más cerca hasta la fecha, y sintió frustración y aliento al mismo tiempo por el casi éxito. Más cerca, observó el comandante Thompson, anotando en su cuaderno de entrenamiento. «¿Qué aprendiste de ese intento?». Sara descargó cuidadosamente su rifle y reflexionó sobre la pregunta.
Cada disparo le proporcionaba datos que podía usar para mejorar su próximo intento. Había desarrollado el hábito de analizar tanto los éxitos como los fracasos con la misma atención. El cálculo del viento fue correcto, pero creo que todavía estoy compensando demasiado la vibración de la plataforma, respondió. El hormigón absorbe parte del movimiento del edificio, pero no tanto como pensaba originalmente. La discusión técnica continuó mientras otros aprendices comenzaban sus propios ejercicios de tiro. Sara se había convertido en profesora no oficial para algunos de los tiradores con dificultades, compartiendo técnicas y observaciones que les ayudaban a mejorar sus habilidades básicas. Durante la pausa del almuerzo, Sara se sentó sola a repasar su diario de tiro. Había llenado 3 cuadernos con observaciones, cálculos y bocetos relacionados con el objetivo imposible. El nivel de detalle habría impresionado a los balistas profesionales, pero también revelaba la profundidad de su obsesión. El soldado Johnson se acercó con su bandeja de almuerzo y preguntó si podía acompañarla. Sara les dio la bienvenida. Aunque seguía estudiando sus notas mientras comía, había aprendido a realizar varias tareas a la vez, maximizando así su tiempo de preparación. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Johnson después de comer en un cómodo silencio durante varios minutos. ¿Qué pasa si nunca le das? ¿Y si de verdad es imposible? Sara levantó la vista de su cuaderno y consideró la pregunta seriamente. Se lo había preguntado muchas veces, pero nunca había articulado una respuesta clara. La posibilidad de un fracaso permanente era algo que había evitado afrontar directamente. Entonces habré aprendido más sobre tiro que si hubiera aceptado las limitaciones, respondió finalmente. Aunque nunca dé en el blanco, el proceso me está convirtiendo en una mejor tiradora. Cada intento me enseña algo nuevo sobre precisión, paciencia y disciplina mental. La sesión de la tarde continuó con Sara realizando 3 disparos más, cuidadosamente planeados. Cada uno se acercó al blanco, pero ninguno alcanzó la precisión necesaria para el éxito. Al final del día, se sentía agotada y motivada para continuar su búsqueda de la meta aparentemente imposible. El 4.º día de su última semana, Sara llegó al campo de tiro y encontró al comandante Thompson ya la esperaba con un rifle diferente. El arma era más antigua que su equipo habitual, con superficies desgastadas que denotaban años de uso en el campo. La mira tenía arañazos y la culata mostraba las marcas de un uso intensivo. Esto pertenecía al sargento mayor Rodríguez, explicó el comandante Thompson, indicándole a Sara que lo examinara. El rifle. Lo usó durante 3 misiones en Afganistán y logró el único impacto intencional en ese objetivo. Quiero que lo pruebes hoy. Sara levantó el rifle con cuidado, inmediatamente, notando la distribución del peso y el equilibrio. El arma se sentía diferente a su equipo habitual, requiriendo ajustes en su postura de tiro y agarre. Comprendió que el comandante Thompson le ofrecía algo importante, aunque no estaba segura de si representaba una ventaja o un desafío. ¿Por qué me dejas usar esto?, preguntó, pasando los dedos por la culata desgastada. El rifle mostraba signos de un mantenimiento cuidadoso a pesar de su antigüedad, lo que indicaba que el sargento mayor Rodríguez lo había tratado con respeto profesional. Rodríguez se jubiló hace 6 meses, respondió el comandante Thompson. Antes de irse, dijo que si alguien mostraba la dedicación para ganarse una oportunidad con su rifle, debía tenerla. Has demostrado ese nivel de compromiso. Sara pasó la mañana familiarizándose con las diferentes armas. Cada rifle tenía características únicas que afectaban la precisión. Y necesitaba comprender cómo se comportaría esta arma de fuego en particular a distancias extremas. La mira requería diferentes ajustes, y el gatillo tenía una sensación distintiva que llevaba tiempo dominar. Los demás aprendices observaban con curiosidad mientras Sara trabajaba con el legendario rifle. Todos en las instalaciones conocían al sargento mayor Rodríguez y su reputación de tirador excepcional. Su acierto en el blanco imposible se había convertido en parte del folclore de la instalación, inspirando a algunos tiradores e intimidando a otros.
Recibe un trato especial, murmuró el cabo Davis. Aunque su voz transmitía más envidia que crítica genuina, había tenido dificultades con su propia puntería durante el entrenamiento y le molestaba la atención que la dedicación de Sarah se había ganado. El sargento Williams escuchó el comentario y decidió contextualizarlo. Había servido con Rodríguez en Afganistán y comprendía la importancia de permitir que alguien más usara su rifle personal. Rodríguez se ganó el derecho a establecer condiciones para su equipo, explicó Williams a los aprendices reunidos. Pasó 2 años perfeccionando su técnica con ese rifle, y su éxito en el blanco se debía a la dedicación, similar a lo que ha demostrado Martínez. Un trato especial sería darle a alguien el rifle sin ganárselo con esfuerzo. Sarah completó sus ejercicios de familiarización y se preparó para su primer intento serio con el rifle de Rodríguez. El arma se sentía más natural después de varias horas de práctica, y comenzaba a comprender sus características únicas. La mira era, de hecho, más precisa que su equipo habitual. Aunque requería diferentes técnicas de ajuste, el comandante Thompson se acercó mientras Sarah se acomodaba en su posición de tiro. Llevaba una carpeta con información que no había compartido previamente con ningún alumno que intentara el reto del blanco. «Hay algo más que Rodríguez dejó atrás», dijo, abriendo la carpeta para revelar notas detalladas y diagramas. Documentó su aproximación al blanco, incluyendo patrones de viento, tiempos óptimos de tiro y ajustes del equipo. Quería que futuros intentos se beneficiaran de su investigación. Sarah estudió las notas con fascinación. Las observaciones de Rodríguez coincidían con muchos de sus propios descubrimientos, pero incluían perspectivas adicionales que no había considerado. Su documentación mostraba el mismo enfoque científico que ella había desarrollado de forma independiente, validando su metodología y aportando nueva información. Las notas revelaron que Rodríguez había intentado alcanzar el blanco durante 18 meses antes de lograrlo. Su descubrimiento se produjo cuando descubrió una breve ventana de condiciones óptimas que solo se daba durante patrones climáticos específicos. El momento era crucial, requiriendo paciencia y la capacidad de reconocer el momento perfecto. Según sus notas, la mejor oportunidad se da cuando la niebla matutina se disipa rápidamente, creando un breve periodo de aire estable antes de que el calor de la tarde genere corrientes térmicas. El comandante Thompson explicó, la ventana dura aproximadamente 15 minutos y no ocurre todos los días. Sarah absorbió esta información mientras seguía estudiando las detalladas observaciones de Rodríguez. Sus notas contenían cálculos matemáticos que respaldaban sus propias teorías sobre la trayectoria y la compensación del viento. Se dio cuenta de que su enfoque había sido científicamente sólido, pero incompleto debido a su limitada experiencia con tiro a distancias extremas. La tarde le brindó la primera oportunidad de aplicar las ideas de Rodríguez. La niebla matutina se había disipado rápidamente, dejando las condiciones atmosféricas estables que sus notas identificaban como óptimas. Sarah reconoció las señales y se preparó para lo que podría ser su mejor oportunidad hasta el momento. La rutina habitual de preparación previa al disparo se sentía diferente con el rifle de Rodríguez. Sarah tuvo que ajustar su técnica de respiración para adaptarse a las características distintivas del retroceso del arma. También modificó el control del gatillo para que se ajustara a los requisitos específicos del rifle, recurriendo a las técnicas que Rodríguez había documentado en sus notas. El comandante Thompson se colocó donde pudiera observar tanto la técnica de Sarah como el objetivo distante. Nunca había presenciado el disparo exitoso de Rodríguez, que había ocurrido durante un ejercicio de entrenamiento nocturno cuando la mayoría del personal estaba fuera de servicio. Este intento podría ser la primera vez que vería el objetivo impactado. Intencionalmente, Sarah se acomodó en su posición final de tiro cuando las condiciones atmosféricas se ajustaron a los parámetros óptimos documentados por Rodríguez. Los indicadores de viento mostraban un movimiento mínimo y la iluminación proporcionaba una clara visibilidad de la abertura del objetivo. Sintió una sensación de calma y confianza que había estado ausente en sus intentos anteriores.
El proceso de disparo pareció ralentizarse a medida que Sara controlaba su respiración y aplicaba una presión constante al gatillo. Visualizó la trayectoria de la bala en el aire, teniendo en cuenta todas las variables que las notas de Rodríguez habían identificado como críticas. La voz de su abuelo resonó en su memoria, recordándole que confiara en su preparación y que continuara con seguridad. El rifle disparó con un chasquido agudo que resonó por todo el valle. Sara mantuvo su posición y siguió la bala a través de su mira, observando cómo se acercaba al objetivo distante. El tiempo pareció detenerse mientras el proyectil recorrió la ventosa distancia de 200 metros, arrastrando consigo meses de preparación y determinación. La bala impactó en la placa metálica del objetivo con un anillo claro que se extendió por todo el campo de tiro. Sara vio el impacto a través de su mira y supo de inmediato que había logrado lo que muchos otros habían considerado imposible. Los meses de dedicación, el enfoque científico y la ayuda de Rodríguez. La combinación de ideas y percepciones resultó en el éxito. El comandante Thompson confirmó el impacto con sus binoculares y luego se giró para encarar a la multitud de aprendices e instructores que habían escuchado el distintivo sonido de la bala al impactar contra el metal. El campo de tiro quedó en silencio al comprender lo que acababa de ocurrir. Dio en el blanco, anunció el comandante Thompson, con un tono de respeto que Sara nunca antes había escuchado. Impacto limpio en el centro a 1200 metros. Sara permaneció en su posición de tiro durante varios segundos más, asimilando la realidad de su logro. El objetivo imposible había sido conquistado con paciencia, dedicación y la sabiduría transmitida por el sargento mayor Rodríguez. Sintió una profunda gratitud tanto hacia su abuelo como hacia el sargento desconocido que había compartido su conocimiento. La celebración posterior fue discreta, pero significativa. Sara no solo había dado en el blanco, sino que lo había hecho utilizando técnicas y conocimientos que validaban el enfoque científico de la puntería. Su éxito inspiraría a los futuros aprendices, a la vez que contribuiría a las tradiciones de excelencia y perseverancia de la instalación. 6 meses después de dar en el blanco imposible, Sara se encontró en un entorno completamente diferente. Las polvorientas montañas de Europa del Este se extendían incesantemente en todas direcciones, y la situación política se había deteriorado rápidamente durante el último mes. Lo que había comenzado como una misión de mantenimiento de la paz se estaba convirtiendo en operaciones de combate activo. La capitana Sara Martínez, recientemente ascendida tras su excepcional desempeño en el entrenamiento de francotiradores, lideraba un pequeño equipo de reconocimiento en las profundidades del territorio enemigo. Su misión era recopilar información sobre los movimientos de tropas y establecer posiciones de vigilancia para la operación más amplia que comenzaría en cuestión de días. El equipo estaba formado por 4 especialistas. Sara es la francotiradora principal, el sargento Mike Wolf Patterson es el observador, la cabo Lisa Chen se encarga de las comunicaciones y el soldado de primera clase Danny Rodríguez gestiona el equipo y la seguridad. Habían trabajado juntos durante 3 meses, desarrollando la confianza esencial para la supervivencia en territorio hostil. El comandante Thompson había seleccionado personalmente a Sara para esta asignación tras evaluar a docenas de candidatos cualificados. Su demostrada capacidad para trabajar bajo presión, combinada con su experiencia técnica y potencial de liderazgo, la convertían en la opción ideal para una misión tan crítica. Información de inteligencia informa de una intensa actividad enemiga en este sector, susurró Wolf mientras establecían su posición de observación en un afloramiento rocoso con vistas a un valle estratégico. Supuestamente, 3 generales enemigos. Reunión en algún lugar de esta zona en las próximas 48 horas. Sara ajustó la mira de su rifle mientras estudiaba el terreno. El valle contenía varios edificios que podrían servir como puntos de encuentro y múltiples rutas de aproximación que las fuerzas enemigas podrían usar. Su trabajo consistía en identificar objetivos de alto valor visual y supervisar toda la operación. El informe de inteligencia había sido exhaustivo pero preocupante. Las fuerzas enemigas planeaban una gran ofensiva que podría desestabilizar toda la región si tenía éxito.
La reunión de 3 comandantes superiores representaba una oportunidad para desbaratar sus planes, pero también indicaba la gravedad de la amenaza que enfrentaban. Chen estableció comunicación con el cuartel general mientras Rodríguez aseguraba su perímetro y preparaba posiciones de refuerzo. El equipo había entrenado exhaustivamente para este tipo de misión, pero el combate real siempre presentaba desafíos inesperados que requerían rapidez de pensamiento y adaptabilidad. El mando confirma la reunión del objetivo, informó Chen en voz baja. La inteligencia sugiere que será mañana por la mañana, pero no tienen una ubicación ni hora exactas. Necesitamos mantener la vigilancia en todos los puntos posibles. Sara estudió el valle a través de su mira, identificando posibles posiciones de tiro y calculando distancias a varias zonas objetivo. El disparo más largo posible sería de aproximadamente 800 metros, dentro de sus capacidades, pero aún requería una preparación y ejecución cuidadosas. El primer día transcurrió sin actividad significativa. Las patrullas enemigas recorrían el valle a intervalos regulares, pero el equipo de Sara permaneció oculto en su posición oculta. Se turnaban para mantener la vigilancia mientras otros descansaban o realizaban mantenimiento del equipo. Al acercarse la noche, Ball notó un aumento de actividad alrededor de uno de los edificios más grandes del valle. Empezaron a llegar vehículos militares y los equipos de seguridad establecieron posiciones defensivas. El patrón sugería que algo importante estaba a punto de ocurrir. Ese es nuestro edificio objetivo, confirmó Sara tras estudiar la actividad con su telescopio. Fuerte seguridad, múltiples rutas de escape y buena visibilidad desde nuestra posición. Si la reunión se lleva a cabo, será allí. El equipo se preparó para un largo periodo de vigilancia, sabiendo que sus objetivos podrían no aparecer hasta la mañana siguiente. Cada miembro revisó su equipo y revisó sus responsabilidades asignadas. El éxito dependería de la coordinación y la precisión. Cuando se presentó la oportunidad, Rodríguez identificó 3 posiciones de tiro alternativas que proporcionarían diferentes ángulos sobre el edificio objetivo. Sara estudió cada opción, calculando el alcance, la compensación del viento y los posibles obstáculos. Tener múltiples posiciones preparadas les daría flexibilidad si la situación cambiaba rápidamente. La posición principal nos da la mejor perspectiva general. Cobertura, decidió tras un análisis minucioso. La posición secundaria ofrece un tiro más limpio a la entrada principal, pero de mayor alcance. La posición terciaria cubre la salida trasera, pero requiere movimiento bajo la posible observación enemiga. Ball estuvo de acuerdo con su evaluación y comenzó a preparar tarjetas de alcance detalladas para cada posición. Su colaboración se había desarrollado durante meses de entrenamiento, y comprendía el estilo de tiro de Sara lo suficientemente bien como para brindar un apoyo eficaz en situaciones de alta presión. La noche transcurrió lentamente, con cada miembro del equipo haciendo turnos de guardia de 2 horas. La actividad enemiga continuó alrededor del edificio del objetivo y se implementaron medidas de seguridad adicionales durante las horas previas al amanecer. Estos preparativos confirmaron que algo importante se estaba planeando para la mañana. Sara dedicó sus descansos a revisar fotos de inteligencia de los 3 generales enemigos. Cada hombre tenía rasgos distintivos que la ayudarían a identificarlos rápidamente durante el breve lapso en que podrían estar expuestos. La identificación precisa del objetivo era crucial para evitar dar en las personas equivocadas. El general Víctor Koff era el más alto de los 3, con un distintivo cabello gris y una cicatriz prominente en la mejilla izquierda. Los informes de inteligencia lo describían como el principal artífice de la ofensiva planeada, lo que lo convertía en el objetivo de mayor prioridad. El general Anton Petrov era más bajo y robusto, conocido por llevar medallas distintivas en el pecho de su uniforme. Comandaba las fuerzas mecanizadas que encabezarían cualquier ataque importante, lo que lo convertía en el segundo objetivo más valioso. El general Dmitry Bulov era el más joven de los 3, pero comandaba las unidades de fuerzas especiales que serían cruciales para el éxito del enemigo. Su eliminación afectaría significativamente su capacidad operativa.
Al acercarse el amanecer, la actividad alrededor del edificio objetivo aumentó drásticamente. Equipos de seguridad adicionales tomaron posiciones y se activó el equipo de interferencia electrónica para evitar la interceptación de comunicaciones. El enemigo estaba tomando serias precauciones para este encuentro. Movimiento en la entrada principal, informó Wolf discretamente. 3 vehículos se acercaban con una fuerte escolta. Sarah se posicionó en el punto de disparo principal y comenzó su rutina previa al disparo. Comprobó las condiciones del viento, ajustó su mira para la distancia de 650 metros hasta la entrada del edificio y controló su respiración para lograr una estabilidad óptima. El primer vehículo llegó y disuadió a un grupo de oficiales subalternos, quienes inmediatamente establecieron posiciones de seguridad adicionales. El segundo vehículo contenía lo que parecía ser personal de comunicaciones que comenzó a instalar equipo dentro del edificio. El tercer vehículo era diferente a los demás. Con un blindaje más pesado y una electrónica más sofisticada, Sarah lo reconoció como el tipo utilizado para transportar a oficiales de alto rango. Oficiales, y se preparó para la aparición de sus objetivos. Ese es nuestro camino, confirmó Wolf, estudiando el vehículo a través de su telescopio, probablemente transportando al menos uno de nuestros objetivos. Sarah estabilizó su rifle y esperó a que se presentaran disparos claros. La distancia era moderada para su nivel de habilidad, pero la sincronización sería crucial. Tendría solo unos segundos para identificar y atacar a múltiples objetivos antes de que la seguridad enemiga respondiera a la amenaza. Las puertas del vehículo se abrieron y 3 hombres con uniformes de general salieron simultáneamente. Sarah reconoció de inmediato los 3 rostros de sus informes de inteligencia. Los generales Koff, Petro y Volkov habían llegado juntos, lo que representaba una oportunidad sin precedentes para lograr los 3 objetivos de la misión a la vez. Los 3 objetivos confirmados. Sarah susurró por la radio, preparándose para atacar. Los 3 generales se detuvieron frente a la entrada del edificio, aparentemente discutiendo los últimos preparativos de seguridad. Estaban posicionados a aproximadamente 2 metros de distancia, lo que creaba una secuencia de disparo desafiante pero alcanzable. Sarah tendría que atacar a los 3 objetivos en segundos para evitar que los supervivientes se cubrieran. Viento constante, alcance 650 metros, objetivo estacionario, informó Wolf, proporcionando a Sarah los datos finales que necesitaba para su secuencia de disparo. Pueden atacar cuando estén listos. El mundo de Sarah se redujo a la visión a través de la mira telescópica mientras se preparaba para la secuencia de disparo más crucial de su carrera. Los 3 generales enemigos estaban a la vista, sin saber que su reunión estratégica estaba a punto de terminar antes de empezar. Años de entrenamiento la habían preparado para este momento, pero la presión era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Los objetivos están estacionarios, susurró Wolf, con una voz apenas audible. Condiciones de viento estables. Tienen quizás 30 segundos antes de que entren. Sarah controló su respiración y entró en el estado de concentración que tanto le había funcionado durante el entrenamiento. Las técnicas que le había enseñado su abuelo, combinadas con las lecciones aprendidas de las notas del sargento mayor Rodríguez, se fusionaron en un solo momento de preparación perfecta. El primer objetivo era el general Ksoff. Ligeramente apartada de los demás mientras examinaba unos documentos, Sarah colocó la mira en el centro de masa y comenzó a presionar el gatillo. El disparo tenía que ser perfecto porque el sonido alertaría a los demás objetivos y a sus equipos de seguridad. El rifle disparó con el chasquido agudo que Sarah había oído miles de veces en los entrenamientos. Pero esta vez, la apuesta era muchísimo mayor. Observó por la mira cómo la bala impactaba en el centro del cuerpo del general Klov, derribándolo al instante. Sin detenerse, se centró en su segundo objetivo. El general Petrov había empezado a reaccionar al sonido del primer disparo, pero el entrenamiento de Sarah le había enseñado a anticipar esta respuesta. Dirigió ligeramente su movimiento y disparó de nuevo. La segunda bala dio en el blanco justo cuando Petro empezaba a esconderse.
2 objetivos abatidos en menos de 3 segundos. El general Volkov ya se dirigía a la entrada del edificio cuando Sara lo localizó en la mira. El más joven de los 3 generales también era el más rápido, y casi había llegado a la puerta cuando Sara disparó su tercer tiro. La bala lo alcanzó justo cuando intentaba alcanzar la manija de la puerta, completando la triple eliminación sin precedentes. Todos los objetivos abatidos, confirmó Wolf, aunque su voz denotaba asombro por lo que acababa de presenciar. 3 disparos, 3 bajas, aproximadamente 4 segundos en total. Un disparo increíble. Sara mantuvo su posición y continuó observando el área objetivo a través de su mira telescópica. Las fuerzas de seguridad enemigas respondían al ataque, pero su confusión era evidente mientras buscaban amenazas desde múltiples direcciones. La velocidad y precisión del ataque los habían pillado completamente desprevenidos. Fuerzas de seguridad movilizándose, informó Chen desde su puesto de comunicaciones. Tenemos que movernos ahora antes de que organicen una búsqueda adecuada. El equipo había ensayado extensamente su procedimiento de extracción, sabiendo que permanecer en posición después del ataque sería un suicidio. Sara aseguró rápidamente su rifle mientras Wolf recogía su equipo de observación. En 60 segundos, se dirigían a su primer punto de concentración. Rodríguez los guió por la ruta de escape predeterminada, utilizando las características del terreno para ocultar sus movimientos de la observación enemiga. El equipo se movió con una eficiencia experta, cubriendo terreno rápidamente mientras se mantenían alerta ante intentos de persecución o emboscada. Comando, aquí el equipo de supervisión, transmitió Chen al llegar a su primer punto de control. Misión cumplida, 3 de 3, solicitando apoyo inmediato para la extracción. La respuesta del cuartel general fue rápida y entusiasta. La eliminación simultánea de los 3 generales enemigos representó una victoria táctica que interrumpiría las operaciones enemigas durante meses. Sara había logrado algo que los historiadores militares describirían más tarde como uno de los combates de francotiradores más notables de la guerra moderna. Pero la preocupación inmediata era la supervivencia y la extracción. Las fuerzas enemigas organizaban rápidamente equipos de búsqueda y se oían helicópteros a lo lejos. El equipo necesitaba llegar a su punto de extracción antes de que las fuerzas enemigas pudieran establecer cordones efectivos alrededor del área. Movimiento hacia el este, advirtió Rodríguez, señalando una columna de vehículos que se dirigía hacia ellos. Están estableciendo controles y patrones de búsqueda. Necesitamos ajustar nuestra ruta. Sara tomó la delantera mientras se dirigían a su punto de extracción alternativo, aprovechando su experiencia con la observación a larga distancia para detectar amenazas antes de que se volvieran peligrosas. El éxito del enfrentamiento había aumentado su confianza, pero comprendía que la supervivencia requería vigilancia constante y trabajo en equipo. El terreno se volvía más desafiante a medida que se adentraban en las montañas, pero también les proporcionaba un mejor ocultamiento de los esfuerzos de búsqueda enemigos. El equipo había entrenado extensamente en guerra de montaña, y su preparación les permitió mantener el ritmo a pesar del aumento de altitud y la dificultad del terreno. Helicóptero de extracción en camino, informó Chen tras recibir una actualización del cuartel general. De 8 a 15 minutos en el punto de concentración Charlie. Necesitamos avanzar más rápido. El avance final hacia el punto de extracción requería cruzar terreno expuesto que se podía observar desde las posiciones enemigas en el valle. Sara estudió la zona con su telescopio, identificando posibles amenazas y planificando sus movimientos para minimizar el tiempo de exposición. Cuento 2 puestos de observación enemigos, informó tras un minucioso reconocimiento. Uno a las 10, aproximadamente a 400 metros. El segundo a las 2, a 600 metros. Ambos parecen estar explorando la zona. Wolf confirmó sus observaciones y sugirió una ruta que utilizaría las características del terreno para enmascarar su movimiento. El equipo tendría que moverse con rapidez y mantener la disciplina para evitar ser detectado durante la aproximación final a un lugar seguro.
Comenzaron a cruzar utilizando técnicas de vigilancia y vigilancia, con Sara cubriendo el área mientras los demás se movían a posiciones ocultas. Su rol cambió de francotiradora a protectora del equipo, lista para enfrentarse a cualquier amenaza que pudiera poner en peligro su escape. El sonido del helicóptero de extracción se hizo más fuerte a medida que se acercaba a su posición. Las fuerzas enemigas también habían oído la aeronave y estaban redirigiendo sus esfuerzos de búsqueda hacia las probables zonas de extracción. El tiempo sería crucial, requiriendo una coordinación precisa entre el equipo de tierra y el de apoyo aéreo. «Helicóptero a la vista», anunció Rodríguez, señalando hacia la aeronave que se aproximaba. 2 minutos para el aterrizaje. Sara mantuvo la vigilancia mientras sus compañeros se preparaban para el abordaje inmediato. El helicóptero permanecería en tierra solo el tiempo mínimo necesario para recoger al equipo, y cualquier retraso podría provocar la intervención enemiga. Las fuerzas enemigas habían avistado el helicóptero e intentaban posicionarse para atacarlo durante la extracción. Sara identificó varias amenazas y se preparó para proporcionar fuego de cobertura si era necesario para proteger tanto a su equipo como a la tripulación de la aeronave. «Equipo de vigilancia, aquí les toca», anunció el piloto del helicóptero por radio. 30 segundos para el aterrizaje. Prepárense para el despegue inmediato. La extracción se desarrolló sin problemas a pesar de los intentos enemigos de interferir. Sara fue la última en subir a bordo, manteniendo la seguridad hasta que la aeronave estuvo lista para partir. Al despegar el helicóptero, vio a las fuerzas enemigas convergiendo hacia su posición anterior. Llegaron solo unos minutos tarde para evitar su escape. Misión cumplida. La voz del comandante Thompson llegó a través de sus auriculares mientras volaban hacia un lugar seguro. «Excelente trabajo, chicos. Martínez. Ese fue el mejor disparo que he oído jamás». Sara miró hacia atrás, hacia las montañas que se alejaban, donde había logrado algo que definiría su carrera militar. El objetivo imposible en el centro de entrenamiento la había preparado para este momento, enseñándole que la dedicación y la técnica adecuada podían superar cualquier desafío. El éxito de la misión la llevaría a nuevas oportunidades y mayores responsabilidades. Pero Sara comprendió que su mayor logro no fue el tiro excepcional, sino el trabajo en equipo y la preparación que lo hicieron posible. Las lecciones aprendidas de su abuelo, el comandante Thompson, y el sargento mayor Rodríguez se combinaron para crear un momento de ejecución perfecta cuando más importaba. Mientras el helicóptero los llevaba a un lugar seguro, Sara comenzó a planificar los desafíos que se avecinaban. Sabiendo que su reputación como francotiradora le traería oportunidades y expectativas que pondrían a prueba sus habilidades de nuevas maneras. 3 días después de la exitosa misión, Sara se encontró en una sala de reuniones segura en el cuartel general, frente a un panel de oficiales superiores que querían comprender exactamente cómo había logrado la imposible triple eliminación. La sala estaba llena de coroneles y generales, incluyendo algunos de los líderes militares más experimentados del país. La general Patricia Hayes, comandante de la División Especial, la directora de operaciones al mando, dirigió la sesión informativa. Había revisado los informes de la misión varias veces, pero quería escuchar directamente de Sara sobre las técnicas y el proceso de toma de decisiones que la habían llevado a un éxito tan notable. «Capitán Martínez», comenzó el general Hayes con una voz que transmitía respeto y curiosidad. «Su logro ha causado un gran revuelo en la comunidad militar. 3 derribos confirmados a 650 metros en 4 segundos no tienen precedentes en la guerra moderna. Necesitamos entender cómo lo logró para poder incorporar sus métodos a nuestros programas de entrenamiento». Sara permaneció firme, procesando la magnitud de lo ocurrido durante esos segundos críticos en la montaña. La misión se había sentido como una extensión natural de su entrenamiento, pero la reacción de los altos mandos la ayudó a comprender que había logrado algo verdaderamente extraordinario. «Señora, el éxito se basó en meses de preparación y el apoyo de un equipo excepcional», respondió Sara. «Las técnicas de tiro provienen del entrenamiento que recibí en las instalaciones de montaña,
en particular las lecciones aprendidas al intentar alcanzar el objetivo imposible. El comandante Thompson, sentado al otro extremo de la mesa de conferencias, asintió con evidente orgullo mientras Sarah describía su proceso de preparación. La había recomendado para esta misión específicamente por la dedicación que había demostrado durante el entrenamiento, y su éxito validó su juicio sobre su potencial. Cuéntenos sobre su secuencia de disparo, pidió el coronel Williams, instructor principal de tiro. ¿Cómo planificó y ejecutó 3 disparos de precisión tan rápido? Sarah se dirigió a la pantalla de presentación y comenzó a dibujar diagramas que ilustraban su enfoque del combate. Su explicación reveló la metodología científica que la había guiado. Entrenamiento y preparación precisamente para este tipo de desafío. Estudié la zona del objetivo durante 18 horas antes del combate, explicó, marcando distancias y ángulos en su diagrama. Los 3 generales se posicionaron en un patrón que permitía una rápida transición del objetivo con un ajuste mínimo de la mira. Había ensayado secuencias similares durante el entrenamiento, aunque nunca en condiciones reales de combate. Los oficiales en la sala tomaron notas detalladas mientras Sarah describía sus técnicas de respiración, el control del gatillo y la disciplina mental necesaria para mantener la concentración en momentos de tanta presión. Su explicación reveló métodos de entrenamiento que podrían beneficiar a los francotiradores de todo el ejército. La clave era tratarlo como 3 disparos separados en lugar de intentar ejecutar una secuencia apresuradamente, continuó Sarah. Cada disparo recibía atención plena y la técnica adecuada, pero las transiciones entre objetivos se planificaban y practicaban exhaustivamente. El general Hayes preguntó sobre los aspectos psicológicos del combate, reconociendo que la preparación mental era a menudo tan importante como la habilidad técnica para determinar el éxito o el fracaso en misiones críticas. Utilicé técnicas de visualización que mi abuelo me enseñó en una cacería, respondió Sarah. Antes de disparar, ensayo mentalmente toda la secuencia, incluyendo posibles complicaciones y planes de contingencia. Esta preparación me permite reaccionar automáticamente cuando llega el momento. La sesión informativa duró 2 horas, abarcando todos los aspectos de la misión, desde la planificación inicial hasta la extracción final. Los oficiales superiores estaban especialmente interesados en cómo el equipo de Sarah había coordinado sus esfuerzos para lograr resultados tan extraordinarios. Wolf, Chen y Rodríguez participaron para que compartieran sus perspectivas sobre la misión. Cada miembro del equipo aportó información sobre sus funciones especializadas y cómo su entrenamiento los había preparado para los desafíos que encontraron. El capitán Martínez creó un ambiente donde todos sabían exactamente qué se esperaba. Wolf explicó sobre la dinámica del equipo cuando se le preguntó sobre la dinámica del equipo. Su confianza y preparación nos dieron la base necesaria para realizar nuestro trabajo con eficacia. La conversación reveló que el éxito de Sarah no se debía solo a su puntería individual, sino también a su liderazgo y a la formación de equipos que maximizaban las contribuciones de todos. Esta perspectiva fue especialmente valiosa para los oficiales superiores responsables del desarrollo de futuras capacidades de operaciones especiales. Tras la sesión informativa formal, el general Hayes solicitó una reunión privada con Sarah para hablar sobre sus perspectivas profesionales. La exitosa misión le había generado oportunidades que podrían cambiar drásticamente la trayectoria de su servicio militar. Capitán Martínez, su desempeño ha atraído la atención de los más altos mandos militares, explicó el general Hayes. Estamos preparados para ofrecerle el mando de un nuevo programa de entrenamiento de francotiradores que incorporaría las técnicas que ha desarrollado. Sarah se sintió honrada con la oferta, pero también sintió la gran responsabilidad que conllevaría tal puesto. Entrenar a la próxima generación de francotiradores militares requeriría habilidades diferentes a las que ella había utilizado en el campo. Señora, me interesa la oportunidad, pero creo que aún tengo mucho que aprender sobre liderazgo e instrucción. Sarah respondió con sinceridad, me gustaría completar misiones adicionales antes de asumir una responsabilidad de entrenamiento tan importante.
El general Hayes sonrió ante la respuesta de Sara, reconociendo su sabiduría y deseando más experiencia de campo antes de pasar a ser instructor. La humildad y el constante deseo de aprender eran indicadores adicionales del potencial de liderazgo de Sara. Organizaremos que dirija varias misiones más especializadas durante el próximo año. El general Hayes decidió, esto le brindará la experiencia que necesita y nos permitirá documentar sus métodos para futuros programas de entrenamiento. La reunión concluyó con debates sobre las implicaciones generales del logro de Sara. La eliminación exitosa de 3 generales enemigos había interrumpido significativamente las operaciones enemigas, lo que provocó el fracaso de su ofensiva planeada y potencialmente salvó miles de vidas. Sara dejó el cuartel general con nuevas responsabilidades y una comprensión más profunda de cómo sus habilidades individuales contribuían a objetivos estratégicos más amplios. El objetivo imposible en el centro de entrenamiento la había preparado para algo más que el tiro de precisión. Le había enseñado el valor de la perseverancia y la importancia del enfoque científico para problemas difíciles. 6 meses después, Sara regresó al centro de entrenamiento de montaña como instructora, portando el rifle del sargento mayor Rodríguez y lista para compartir sus experiencias con los nuevos alumnos. El objetivo imposible seguía en su lugar, desafiando y humillando a los aspirantes a francotiradores. ¿Quién cree que puede dar en ese blanco?, preguntó Sara a su primera clase de estudiantes, señalando el desafío familiar que había moldeado su propio desarrollo. Varias manos se levantaron con confianza. Y Sara sonrió, recordando su optimismo inicial. Les enseñaría las mismas lecciones de paciencia, preparación y persistencia que la habían guiado en su camino de aprendiz frustrada a francotiradora consumada. Bien, dijo, preparando su posición de demostración. Déjenme mostrarles lo que es posible cuando uno se niega a aceptar las limitaciones y se compromete con la mejora continua. Mientras se preparaba para su disparo de demostración, Sara reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. El objetivo imposible había sido solo el comienzo de desafíos que parecían insuperables hasta que se abordaron con la dedicación y la técnica adecuadas. El disparo resonó por todo el valle, impactando en el blanco metálico con el familiar sonido que anunciaba el éxito. Sara había dado en el blanco imposible otra vez. Pero lo más importante es que había aprendido a enseñar a otros a alcanzar sus propias metas aparentemente imposibles. Sus alumnos observaban con asombro, sin comprender aún que la verdadera lección no residía en el tiro, sino en la preparación, la persistencia y la disciplina mental que hicieron posible tal logro. Durante los meses siguientes, los guiaría por el mismo proceso de descubrimiento que la había transformado de una aprendiz decidida a una de las francotiradoras más expertas del ejército. El legado de ese primer imposible. Target seguía inspirando a nuevas generaciones de tiradores militares, demostrando que con la dedicación y la técnica adecuadas, incluso los objetivos más desafiantes se podían alcanzar.